Hablar de los sentimientos hoy en día es bastante normal, sobre todo porque se está demostrando que hay una necesidad de expresión para poder que nosotros como seres humanos tengamos la posibilidad de caminar más livianos. La cosa es que muy pocas personas en realidad pueden lograr realizar lo que es un sentimiento, porque un sentimiento no es algo gratuito, un sentimiento no es algo que se encuentra a la vuelta de la esquina. Un sentimiento es algo que se realiza explorando, se realiza navegando en aguas muy profundas para tener un mínimo acercamiento. Y dentro de este proceso en el que nos encontramos, nuestros sentimientos deben pasar por un proceso muy finito, muy selectivo, para poder que en algún momento podamos despertar algo de pureza en nuestro corazón y esos sentimientos se conviertan en sentimientos puros. A eso es lo que algunos practicantes aspiran. Así que el día de hoy vamos a dar nuevamente la bienvenida a Puertas del Braja Bhakti, nuestro episodio número 2. Y estoy muy feliz nuevamente de compartir aquí en Bogotá con Yana y con Nila, grandes amigos, grandes hermanos, un poco de esto, de este tabú que algunas personas reprimen e incluso que en algunas instituciones niegan por cualquier motivo, pero que hay personas que sienten en realidad la necesidad de sentir, valga la redundancia. Porque una vez tú puedes empezar a sentir, no quieres dejar de hacerlo. Qué buenas noches, muchachos. Excelente. Bueno, muchas gracias de nuevo explorando las corrientes de la devoción. Entonces ya, pues agradecerles también, porque como decía, sí, es un sentimiento muy especial, muy especial. Y claro, asimismo, recordamos mucho también, quizá, de haber leído, ¿no? Y acerca de Krishna. Entonces, bueno, genial. Qué bueno estar acá otra vez con ustedes. Maravilloso. A puertas del Puertas de Ayabrakti. No, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por estar acá. Sí, la invitación es a disfrutar de estos sentimientos puros, como decía Cavi, que de pronto no se dan muy fácilmente en la vida diaria, pero estamos aquí para, así como nos han compartido ese sentimiento, esa forma de expresar el amor, también pues nosotros aquí estamos también intentando saborear un poquito de eso y compartirlo de una manera un poco sencilla, sin tanta ornamentos, sino al punto del sentimiento. Entonces esa es la gran vertiente que está detrás del marco del Braja Bhakti, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por estar acá y compartir estas lindas emociones. Y es que es bien interesante cuestionarnos y preguntarnos si en realidad tenemos la capacidad de diferenciar una emoción de un sentimiento. Porque sabemos que las emociones son estas respuestas o estos estímulos primarios que están conectadas con un pensamiento. Y al ser unas respuestas o estímulos primarios, pues son generadas por algún suceso de nuestro día a día y pueden variar de acuerdo al suceso. Algunas veces alegría, otras veces temor, otras veces miedo, ira, todas estas cosas dentro del campo emocional.
Y estas emociones a veces son confundidas con sentimientos. Pero la realidad es que estas emociones no tienen nada que ver con los sentimientos, simplemente son esa primera capa. Pero entre más tú empiezas a profundizar, puedes en algún momento conectar con alguno de esos sentimientos. Y mi pregunta para empezar este podcast es: ¿cómo o quién nos ayuda a conectar con esos sentimientos? Primero que todo, ¿cuáles sentimientos, no? Que está muy bien la pregunta porque no es solo que estemos, ¿sabes? Eh, como sedientos de sentir, pero es muy importante saber sentir, ¿sí? Siento eso. Y bueno, recuerdo mucho, no sé, lo tengo muy presente porque lo hemos estudiado, el Festival de las Emociones, Ujú. ¿no? Ah, entonces para allá, digamos que direccionándonos, ¿cierto? Es sencillo. Eh, digamos que las coordenadas, venimos escuchando un poco acerca en el podcast anterior, entonces vamos a contextualizarlo desde allí, creo yo. Em, Estamos viendo entonces la corriente de la devoción en relación al ser, ¿no? Al ser. Y veíamos allí un marco, encontramos algunas perspectivas importantes de de pronto conocer el camino al río, el marco es vamos al río, de ese río, ¿sí? Entonces, ¿cómo conectamos las emociones y los sentimientos con algo que es esta corriente de la devoción? ¿Sí? Porque entonces, ¿qué es esa devoción? Amén. Si son solo sentimientos y emociones, mezclado como con de pronto el rapto personal o algo así, o es algo muy puntual, ¿cierto? Entonces, siento que en el contexto en que hablamos, ¿cierto? Del Braya Bhakti, Ujú. ya acercándonos a Braya, entonces, esa corriente que no cesa, es como ir, ¿no? Ir. Braya, entonces, ir hacia allá, a Braya Bhakti. Tenemos que encontrarnos en este contexto en el que llegábamos de hacía 500 años para acá, o un poco más. Entonces, hablando en el contexto de Krishna, quien es el ser primordial, según los Vedas y la autoridad de los almas realizadas, su experiencia es esa, solo la comparten, no imponen nada, ¿no? No están imponiendo nada, sino es el tratado ontológico de los Vedas mismos que se revelan en sí mismos. Entonces ellos son transparentes, ¿sí? Los santos. Entonces es importante porque cuando alguien es transparente y es puro, pues sabes que sus emociones son, ¿sí? Transparente. Son lo que son. ¿Sí? Son lo que son. No están ellos pretendiendo ni vienen al mundo a ganarse a nadie, ni a adular a nadie. Al contrario, son completamente humildes en el sentido de la entrega, ¿no? A su fijación, a su rapto. Y bueno, al Bhakti, entonces entrando en el contexto, ¿no? El Bhakti y los Bhaktas, que entonces son los sadhus santos, quienes podemos acercarnos para entender algo de qué es un sentimiento, qué es una emoción. ¿Por qué? ¿Por qué? Están absortos en Krishna que decía Jana, la esposa, ¿no? Pavitram Paramam Bhavam, ¿no? Él es lo más puro. Ahora vamos a entender por qué. Y hay devoción hacia él. Entonces esto me parece muy bueno tenerlo como claro, ¿cierto? Eh, en el contexto de Gauranga, entonces. ¿Cómo entonces Krishna viene a ser devoto de Krishna? A aprender con los devotos de Krishna qué es ser devoto de Krishna. Y asimismo, bueno, encontramos que como consecuencia fue que todos o los demás, el Loka completo, ¿no? Nos vimos expuestos a ese mismo rapto de él. Entonces,
¿qué sucede? Allí al nosotros entrar un poco a estar expuestos a eso que nos están contando, ¿cierto? Tenemos también emociones y sensaciones y devoción y todo lo demás. ¿M? Pero ¿cómo entonces nos encarrilamos? Sí, como que si es un camino, ¿no? Todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo te aporta? ¿En qué sentido te está aportando también oír de la divinidad y su rapto divino, ¿no? Y esto, entonces, bueno, es un contexto, ¿sabe? Como para empezar allí en el Gaura Lila a entender, digamos, Nityananda viene donde cerramos el podcast introductorio, ¿no? Venía él a hacer esto que fue una consecuencia, ¿no? Que todo el mundo pudo entrar a percibir esto que es muy real, el Braya Bhakti, y que no había habido acceso. Antes habían vislumbres, según los Vedas y otras tradiciones, también devocionales a Krishna. Pero solo entonces alguien, ¿sabe? Que tiene algo, puede entregar ese algo, ¿sí? Entonces, él, por consecuencia, a darse a disfrutarlo, por consecuencia, fue quien tenía que hacerlo para entregarlo a todo el mundo, ¿ya? Pero él solo está en el rapto de él. ¿Cómo la gente lo iba a... Ese mismo sentimiento, ese mismo emociones, ¿no? Esa misma devoción de Gauranga Mahaprabhu. ¿Cómo decíamos la vez pasada entonces, cómo se volvió un hecho de que todos tenemos acceso? ¿Cierto? Ahora, para entrar en el contexto presente, ¿cierto? Para todos. Y entonces entramos ahí al Nitai, a Nitai Tattva, ¿no? La verdad de quién es Nitai. Y bueno, entonces en el contexto de su display, como se podría decir, ¿no? El juego de ellos, en su pasatiempo, se puede decir, o en su manifestación hace 500 años, sucedieron varias cosas muy importantes para entender en realidad, ¿no? ¿Quién es Nitai y por qué es la garantía del Braya Bhakti? Ok, bueno, ahí quedábamos la vez pasada. Y podíamos entrar ahí, entonces, a ver, ¿qué es el Bhakti de Braya, no? ¿Qué hemos entendido por Braya Bhakti hasta el momento? Bueno, a mí me gustó cómo empezaste como el Festival de las Emociones, que este festival es un festival que es abierto, se abrió, como decía Nila, se abrió hace 500 años. Se abrió el Festival de las Emociones más trascendentales y más puras. Nunca jamás se había experimentado esas emociones porque nadie había querido experimentar lo que Radha siente, ¿no? Entonces ahí es donde Nila habla de Gauranga Mahaprabhu y cómo él viene a disfrutar de lo que ella siente y llega a momentos muy álgidos en donde no puede ni aguantar tantas emociones tan puras y tan llenas de amor, ¿no? Pero sin embargo él empieza a compartirlas, ¿no? Y ahí es donde Nila toca el tema de Nitai, Nitai Tattva, Nitai Bhakti, que es como lo que hablábamos de la base, en donde todas esas emociones se pueden sostener, ¿no? Porque él es como la base para que todas esas emociones puedan estar bailando constantemente, estar ahí en su olaje, ¿no? En sus olas. Entonces, me gusta mucho el concepto de el festival de las emociones, porque imagínense si un festival es chévere, como es un festival de emociones, ¿no? Puras. Y emociones puras. Y emociones puras. Entonces, perdón, uno se da cuenta en la fiesta de la que nos están trayendo. Es el Tomorrowland espiritual increíble, por decirlo. ¿Sí? Es la mejor fiesta que hay, pero es una fiesta que se vive en compañía, pero también es algo interno. Cada quien está experimentando ciertas emociones en este camino que están siendo compartidas solo por estar presentes, degustar, escuchar, cantar, recordar,
¿no? Todas esas emociones. Entonces creo que es algo muy, muy bello poder entrar en este ámbito y cómo podemos entrar a las emociones más profundas y más puras por medio de esta personalidad que es un tatua, que es una verdad que se llama Nityananda. Entonces, cómo por estar en contacto con esta gran personalidad podemos empezar a navegar estas aguas que nos van a llevar a un lugar con estas emociones. Sí, Con es las emociones. como crear una base muy sólida para saber dónde estamos sustentando el sentimiento. Porque si no tenemos eso, cualquier, digamos, pensamiento del mundo puede confundirnos y hacernos creer que estamos experimentando alguna emoción. Pero si esa base no existe, pues básicamente nuestras propias emociones o nuestra propia primera capa está completamente perdida. Y lo que estamos haciendo es conectando nuestras emociones a un patrón mental repetitivo. Entonces este tatua o esta base nos ayuda a eso, a poder tener esa ancla y esa conexión para que venga de una manera finita. Claro, entonces, ¿qué dicen las escrituras? ¿No? De cómo sucede el proceso individual. Pero ahora estamos hablando de que la consecuencia es que te purificas. Porque hay gente que está buscando purificarse, pero no están buscando devoción. Amor, sí. En cambio, si uno busca el amor puro, sinceramente, o sea, hablando en serio, hay un punto en que las personas llegan a esa pared con lágrimas. Es decir, en serio, o sea, estoy sufriendo, ¿no? Pero uno lo padece primero antes de reflexionar por el dolor que hablamos. Entonces, es decir, las escrituras dicen es que, por ejemplo, para entender la trascendencia, uno debe estar, por lo menos, untarse de ello. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Si es algo que no es mundano, no es algo que uno se pone y se quita. Entonces, se recomienda lo más favorable, lo que a uno lo va a acercar allá, a la sobriedad, a los sentidos puros para percibir, digamos, no tener emociones turbias, etcétera. Todo eso es la bondad. Pero aún así la bondad no es trascendental. Entonces hay un dilema, que es que los sentidos, nuestro cuerpo emocional y todo esto está completamente, también lo dice el Bhagavatam en esta era, estamos todos sufriendo, padeciendo, ¿cómo se llama eso? Molestos, Calamidades. todo el tiempo sufriendo, todo el mundo incómodo, molestias, ¿sí? En esta era es así. Desafortunados, bueno, es manda, En el sumanda, cielo. batalló, manda, vagya, hiu, padruta, ¿no? Y el verso dice más antes. Entonces, básicamente, hay que entrar primero, ¿no? Al cuerpo psicológico de lo que estamos viviendo, ¿sabes? Como que no es que hay que olvidar que somos solo cosas transitorias, como los cuerpos, que siempre están cambiando, pero el ser siempre es el mismo. Entonces el ser adentro tiene aquí unos sentidos para experimentar un mundo aquí físico, transitorio, pero también el ser tiene sentidos espirituales. Y el ser básicamente lo que, si el ser eterno que está condicionado aquí tiene una experiencia aquí, ¿sabes? Transitoria, pues en realidad es como la mejor opción, es como la mejor ganga. Tienes el juego 3D más tremendo, ¿sí? De la realidad virtual, pero está vivo, no es digital ni nada de eso. Está tan vivo, ¿sí? Que si estás conectado, ¿no? Entonces con tus emociones, con tu ser, pues a uno no se le hace extraño que de pronto, no sé, le salgan avisos en el celular de lo que uno piensa y uno empieza a ver es para adentro, empiezas a ver el ser.
y no te da miedo, ¿sí? Allá, al nivel, entonces pongámoslo así, al nivel de la devoción, ¿m? Todas estas partes psicosomáticas, ¿sí? Todo eso queda sublimado en la sencilla relación de, del Bhakti, desarrollar Bhakti por Radha Krishna. Y eso viene Mahaprabhu a enseñarnos y Nitai a garantizarlo. Así sea algo muy elevado, entonces vamos a entrar a ver quién es Nitai y por qué es el que lo hace. ¿Cierto? Entonces, veámoslo así. Que Nitai, en sí, Nitai es en realidad el Sankarshan Tattva de Krishna. Y Sankarshan quiere decir Karshati, atraer. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo hace este ser, un asociado de Krishna eterno, atraer? Porque él se llama Sankarshan, San, todo, Karshan, él atrae todo. ¿Cómo? Nos tiene atraídos así, nos tiene así, como que a él le pertenece, ¿me entiendes? ¿Qué? Es decir, el Sankarshan Tattva es básicamente muy, extremadamente importante para entender quién es Krishna. Sí, entonces podemos entrar en sí, cómo va el tatua, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver quién es Sankarshan, que es básicamente el mismo Bhagavan, ¿no? El mismo Dios, pero en su forma, digámoslo así, la primera que expande del original para servir al original. Veámoslo así. Entonces eso tiene un término que es Sevaka, ¿no? El sirvente. Él es Bhagavan, pero él es Sevaka, Bhagavan. Y Krishna, el original, es Sevya, el servido. Entonces, ese Sankarshan Tattva es Sevaka, es servicio. Es todo lo que es servicio perfecto a Krishna, que es el Supremo. Entonces de ahí va, el Sankarshan Tattva entra todo. Entran todos los mundos materiales, la energía material, Mahatattva, Pradhan, todo lo de la energía inerte, transitoria. Y el cielo espiritual, que es 3 veces más en la conglomeración, digámoslo así, todo está constituido. Entonces, Sankarshan básicamente representa tanto los mundos materiales ahí como los mundos espirituales. Que hay función en servicio a Krishna. Todo tiene una razón, digámoslo, de ser, un propósito. ¿Sí? El propósito de Sankarshan es servir a Krishna. Y como Sankarshan, entonces él es su hermano mayor y le hace todo el contexto para que él pueda ser él libre en Braya, un vaquerito. Entonces él es el vaquerito mayor, tiene todos los amiguitos que son como contemporáneos entre él y Krishna, ¿no? Él es líder, él es el amigo de Krishna, el primero, el hermano mayor. Entonces él siempre está en servicio a Krishna. Ahora, se dice que ese mismo tatua, como una verdad, ¿no? No es solo, digamos, como persona, sino que se expande. O sea, el servicio a Krishna se expande ilimitadamente. Él se expande en los mundos materiales, todos los multiversos contables, en Emil, en el océano causal, como también todas las burbujas en el océano del cielo espiritual. Y 3 veces más grande que todo lo que hay acá. Que no solamente este universo que es millones de yojanas gigante, sino hay en mil universos materiales como este gigantes. Y eso en realidad toda energía material dice que resta así como una semilla en la cabeza del Ananta, ¿no? Ananta. Él mismo es Ananta. Entonces, bueno, ahí vienen los Purushas, todas las formas que descienden en el mundo material de Vishnu, etc. Todo viene de Sankarshan, que es en realidad un asociado en Vaikunta, de Narayan. Es una forma de Narayan, la primera forma que expande el original.
de Srimad Narayana. Entonces, ahí vamos viendo, wow, que es toda esta cosmogonía, como así, eso es una verdad. El servicio a Krishna, Krishna es el supremo, todo está en servicio a Krishna. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso es algo muy sencillo, el hecho de que en el servicio a Krishna se puede sublimar todo. Eso es tan sencillo como las emociones, los sentimientos, pero ¿en qué consiste entonces ese servicio a Krishna? Y lo estamos viendo, el ejemplo es Sankarshan Tattva. Él es los zapatos, la ropa, la flauta, todo lo que decora Krishna. Eh, la mismísima morada espiritual de Braya. Entonces, como decíamos ahorita, alguien que tiene algo puede compartir eso mismo, ¿no? Entonces, vemos que quién es, ¿sabe? Cómo viene en su nuevo aspecto de devoto de Krishna. Krishna viene con su Sankarshan Tattva. Y su Sankarshan Tattva es Prabhu Nityananda. Entonces ahí muy importante empezar a entender, ¿no? Que ¿por qué es él el que está invitando? ¿Por qué es él el que salía de puerta a puerta? ¿No? Por favor, canta el santo nombre de Krishna. Por favor. Y entonces pasaban muchas aventuras, ¿no? Entre todo esto, el humor de Nitai, sus emociones, sus sentimientos son lo más sublime. Ahí vamos otra vez, ¿no? En relación a Krishna. Entonces, en este nuevo pasatiempo, él es el devoto de esa forma de Krishna, el devoto perfecto de Gauranga. Sí, está cumpliendo los deseos de Gauranga. Como su devoto, lo que es Bhakti es complacer a Krishna. Entonces él es el Bhakta, él está complaciendo a Gauranga como nadie. Como nadie, le está tocando la puerta. Entonces pensemos, ese Sankarshan Tattva Comunitai, ¿cómo está con Krishna? ¿Esto es solamente Balaram, su hermano mayor? Pues ahí vamos a leer de aquellos que están allá intimaron allá con Krishna y Radha Krishna. Entonces ellos nos empiezan a contar, no, es que él también, ese tatua, también entra en los pasatiempos confidenciales de Radha Krishna, porque el hermano no. El hermano es realidad, cultura. La cultura védica habla de que, por ejemplo, un hermano mayor no se va a juntar mientras su hermano menor esté con su novia, ¿me entiendes? De pronto ahorita no entendemos mucho de comportamiento y lo podemos ver como de pronto, no sé, una manera de ver la cultura, etcétera. Allá piensan así, ¿sí? Algo común. Pero es un comportamiento. Es decir, entonces él no iba a entrar a jugar los juegos íntimos que son de las niñas con Krishna. Él no iba a entrar ahí. Se rompe todo ese. Pero entonces, ¿cómo entra, no? Entonces entra como la hermana de Radharani. Radha y Krishna son uno. Y asimismo, el Sankarshan Tattva los sirve. Por un lado, Balaram sirve a Krishna. Y por otro lado, Ananga sirve a Radharani. Y los dos son hermanos. Ese es un tatua de Krishna, el Sankarshan Tattva. Entonces es muy importante que entendamos el Sankarshan Tattva viene en la forma de Nitai. Y cómo está haciendo la garantía, ¿sabes? Que es un hecho. Que podamos entrar a sublimar nuestras emociones a la luz del Braya Bhakti, al servicio de Radha Krishna. Entonces, ¿cómo es el servicio de Radha Krishna? ¿No? Si estamos hablando desde Gaura Nitai, Advaita. Explicando esto, entendiéndolo un poco más gráficamente, sabemos que obviamente podemos encontrar dos dimensiones en las que podemos movernos. Una es la dimensión obviamente de la materia, de nuestros sentidos, y todas estas cosas, y otra es la dimensión del ser. Y todo esto lo conectamos dentro de la dimensión del ser,
nuevamente, para poder tener este tipo de conexiones, se requiere entrar en la dimensión del ser. Mm. Y siento que esto es muy importante recalcarlo, porque muchas personas se quieren saltar ese paso, de en realidad entrar a esta dimensión del ser. Cuando tú entras a esta dimensión del ser o a este universo del ser, pues el ser necesita una conexión. El mismo ser necesita ser guiado. Y esa conexión, entonces, la entrega este tatua de Nitai. Esa conexión. Y no solamente entrega una conexión primaria, que puede parecer una conexión normal dentro del proceso, ¿sí? Me va a conectar con la fuente divina y el servicio a la fuente divina, sino que también me entrega una conexión íntima, Ujú, dependiendo del el deseo, ujú. dependiendo de lo que reciba el Bhakta y obviamente pues dependiendo de esta necesidad interna del mismo ser, de la explosión que pueda empezar a tener. Y siento que ahí es donde el sentimiento juega un papel muy importante. Porque si ese sentimiento no existe, si ese sentimiento no se ha despertado, pues tú qué vas a querer. Ujú. Simplemente vas a estar de observador. Y también es interesante el proceso de estar de observador, porque pues la misericordia llega por cualquier lado. Ujú. Pero cuando ya pasas de ser el observador a tener un deseo más profundo de saborear, de sentir un poco más, pues esta conexión es completamente necesaria. Sin esta conexión, simplemente estamos navegando dentro de nuestras emociones superficiales que vienen de acuerdo a pues, nuestros samskaras, Tiempo, nuestras actividades, nuestras circunstancias. circunstancias. Y bueno, ahí ya pues todos podemos ser expertos en Ujú. en esa ruta de emociones. Pero esto dentro de esta dimensión del ser, sí es importante recalcarlo porque muchas personas en realidad no lo han entendido aún. Ujú. Y lo hacen de las puertas hacia afuera, no de las puertas Ujú. Es hacia que eso es decir, claro, esto hace referencias como a que el mundo de la de la forma, ilusión, de la forma. pues se puede de pronto robar toda la atención del ser, mientras que el ser lo que está haciendo ahí es dejando de enfocarse en sí mismo, por entrar en la transitoriedad de los deseos mundanos de disfrutar de estos sentidos. Sí, es como si estuviera Ah. así, que está todo el proceso de la mente y los sentidos y el proceso del ser está acá. Toda la vida nos ha guiado esto, Claro. nuestra mente y nuestros sentidos. Y lo que necesitamos de nuestro trabajo en realidad Ujú. interno, que es Es lo que interno. tiene que hacer No. cada uno, Claro. es hacer esto. Venga, espere. Deje usted de seguirme guiando. Cambiemos la película. Cambiemos digamos, nuestro juego. Conectemos en realidad con nuestro ser. Ujú. Y desde ahí caminemos. Claro. Para poder tener esa experiencia. Sí, sí, no, Sí, yo creo que, digamos, la emoción, o sea, es muy poderosa, porque muchas veces pensamos que el pensamiento es mucho más poderosa que la emoción, ¿no? La ración, yo siempre estoy pensando todo mucho, cómo organizar todo, y muchas veces se nos olvida un poco esa parte del sentimiento por volvernos muy racionales. La cuestión es saber llevar tanto la racionalidad como el sentimiento, ¿no? Y más estos sentimientos que están siendo compartidos como un regalo para lo que decía Neil ahorita. Nosotros vivimos en una era que es una era realmente, pues, que es la era de hierro, es un poco complicada para los habitantes de esta era, ¿no? es oscuro. Sí. Es oscuro, hay mentira, hay engaño, hay
no dirigen bien, hay riña entre todos, Hipocresía. hipocresía. Entonces, conflictos por todo lado. Entonces, estamos tan conflictuados Sobre todo que con esta uno era, mismo. claro, con uno mismo, esta era hace que nosotros nos olvidemos de esa parte emocional tan bella y nos enfoquemos mucho en la razón, en entenderlo todo como está hecho, ¿no? Afuera, el mundo. Afuera, ¿no? Pero cuando uno ya empieza a obtener este darshan, esta visión de esta conciencia o de este universo, como decía Cavi, uno automáticamente empieza a recibir ciertas emociones que son dadas por esas personalidades que vinieron hace 500 años, que nos están entregando como un regalo. Es un regalo, como nunca jamás se había experimentado esto, se vino a experimentar una sola vez, se abrió el baúl de los sentimientos más divinos y se fue regalando a todas las personas que se fueron acercando, ¿no? Como un servicio también. Entonces ahí viene el Sankarshan, ¿no? No, el mismo Sankarshan está haciendo servicio para que los otros puedan degustar, absorberse en estas emociones. Entonces es muy loco porque uno empieza a encontrarse y decir, buen pucha, yo qué estoy sintiendo, por qué estoy practicando de esta manera, o pueden pasar varias cosas, por qué practico de una manera tan estricta y no puedo degustar de ese amorcito que viene de allá de Braya, de esa corriente de afecto, de emociones, ¿por qué no puedo? O vienen las otras personas y dicen, ¿por qué me acerco un poquito y siento tanto? ¿Por qué llego a un kirtan y siento tanta emoción y tanto amor? Y una persona que lleva haciéndolo tanto tiempo no puede gustar de ese mismo amor que llegó una persona nueva. Muy importante. Entonces, claro, entonces ahí venimos cómo es que los corazones de cada entidad viviente resuenan con ciertas cosas, ¿no? Cuando nosotros vibramos en la plataforma del amor, vámonos de amor mundano, ¿no? Entonces los chicos se acercan a hablar de las chicas y las chicas de lo mismo, hablar de ese amorcito, ¿no? Pero cuando los corazones están ya impregnados de querer hablar del amor, del raza que decía Neil ahorita, que está ya oculto, que nadie lo podría ver, entonces ahí es donde empezamos nosotros a experimentar eso y nos asombramos. ¡Wow! Nunca sabía que esto podría pasar. Un sentimiento tan lindo. O como esta divinidad reciproca conmigo tan inmediatamente que yo lo puedo experimentar. Por eso en Bhagavad Gita se dice que el pratyaksha, que el bhakti se practica, se experimenta cuando usted lo va practicando. Entonces usted empieza a practicar y va experimentando, ¿no? Y si uno empieza a practicar, digamos, a esta emoción, que es la que va liderando a todo, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestra mente, como esta emoción nos va llevando a niveles que, digamos, nunca hemos comprendido y esa emoción hace que esa misma divinidad reciproque con uno de la manera que uno se acerca a él. Sí, Krishna dice eso, ¿no? El Gita también. Según ellos se acercan a mí, yo les correspondo. O sea, él es imparcial. Entonces es muy, muy bello porque estas emociones son como algo nuevo para nuestra vida. Esas emociones nomás de estar cantando o estar aquí en esta misma mesa hablando con ustedes, es como si todo el sufrimiento se fuera, todo, hasta el cuerpo, es como si uno se metiera en otra dimensión, como decía Cavi, y automáticamente en esa dimensión no es la misma dimensión de esta, sino diferentes emociones, es todo un universo, y nosotros estamos naciendo, estamos dando nuestros primeros pasos para poder obtener cada vez más esas emociones, y así mismo cuando uno se acerca, más viene, más, o sea, la ola viene, lo choca, se va, pero se viene con más fuerza. Esas son olas de las emociones. Entonces, bueno, la cuestión es acercarse con el corazón y ya después el conocimiento se revela. Dice en el Bhagavatam, dice que por prestarle servicio a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, uno obtiene conocimiento sin causa y desapego del mundo, ¿no? Entonces, todo lo que está pasando acá, todo lo que nos contó Nila, esa forma de servicio a la divinidad, todas esas formas que están siendo hechas de servicio para complacer a la divinidad, nos están enseñando a nosotros con el ejemplo de cómo acercarnos para obtener esto.
estos bellos sentimientos puros que vienen descendiendo en un canal ininterrumpido a través de todas estas manifestaciones y esas estatuas que nos ha explicado Nila. No, lo explica, Bueno, lo explicaba usted ahorita. lo explican los devotos, Los entonces, devotos, de sí. Gauranga, que entonces nos acercamos a que Krishna tiene un momento ahorita que no había pasado nunca. Entonces la divinidad, el contexto básicamente es que la divinidad, ¿qué está pasando, no? Si todo eso es todo turbio y todo es ilusión y todas esas son emociones, todo eso está, sí, el mundo, ¿no? Padece un estado psicológico y mental tremendo. Y a veces solo nos ahogamos ahí. Entonces eso es muy bonito ver que el ser también tiene una llamada, ¿sí? Y que sabe, todos como que adentro también sentimos un poco, ¿no? Cada quien a su nivel de trabajo también personal, pero eh, a ver, contextualicémoslo en el Bhakti, que entonces, ¿qué es el Bhakti? ¿Qué es la devoción? Y los devotos, eh, ¿cómo practican, ¿no? Cómo subliman sus sentimientos y sus emociones hacia Krishna. Entonces ahí hay algo muy, muy especial y es que en realidad podemos ver que Gauranga en realidad es la forma emocional del Señor como devoto de él. Prefirió tener forma de devoto de él, que tiene una forma solo de él, emocional. Prefirió ser devoto de él. ¿Para qué? Para sublimar sus emociones y que pudieran entrar en lo más sublime, que era lo que él viene a hacer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que la divinidad tiene ahorita en el contexto presente? En su experiencia se dio, fue a, en el Kali Yuga. Entonces, se dio, fue a sentir lo que los demás sienten por él. Se dio a su mejor parte, la que más lo adoró y lo amó. La que, o sea, no hay nadie que haya expresado tanto bhakti por el Supremo. Es una forma del Supremo. Es una mujer. Es una ella. Es una energía, Shakti. Y así también es muy interesante que entonces ese mundo en el cielo espiritual es el mundo femenino. ¿Sí? Krishna como masculino, el único en torno a ese mundo, ¿sí? En ese display es solo una sección de Braya. No estamos hablando entonces, ahora estamos apuntando a algo específico del Braya Bhakti. Y es que el Braya Bhakti son muchas cosas, ¿no? Es complacer a Krishna en Braya. Y eso hay muchos contextos, por ejemplo, hay muchos tipos de asociados que practican con él eterna relación, distintas razas. El mismo Braya Bhakti, entonces el Sankarshan es el reservorio de todas las razas de Braya. Él es la perfección de Sakya. Él también es, sí, todos los razas, Vatsalya, la parentalidad, los 4, que ese otro, el 5, Santa, como las plantas de Braya y eso, el afecto de las vacas, Vatsalya. Y uno piensa siempre en los papás, las vacas, todo está en Vatsalya por Krishna. Oh, afecto y parental. Claro. De, Es también un momento cosito, como su hijo. papachito, niño. Sí, eso. Sí. Y Saki. en sí hasta Madhurya, ¿no? Sí, claro, Sakya es el amigo de todos, perfecto. Y el Mula, él es el ejemplo del Sakya Ras. O sea, muy, muy afectivo por Krishna, tiene mucho afecto por Krishna él. Y así, entonces la forma en Madhurya. ¿Mm?
La forma de Madhurya que él toma una forma de niña. También, la hermana de Radha. Entonces, bueno, en el Braja Bhakti, en todo ese Braja Bhakti, hay algo que se llama Braja Nigura Bhakti. Y eso es lo que vinieron a entregar los asociados de Mahaprabhu, que son los Goswamis. El Braja Nigura, ya que bueno, vemos que fue ir acercándose a Braja Bhakti, que ha sido un poco, podemos tocar mucho más temas de Braja Bhakti, que es básicamente como la invitación también. Pero dentro de este Braja Bhakti estamos apuntando a algo que es muy excelso, que nunca había descendido en este plano, en esta tierra. Y es el Braja Niguda Bhakti. ¿Qué es ese Braja Niguda? Quiere decir que es incógnito, que es secreto, es confidencial, que en realidad es muy sublime para que se dé así. Mahaprabhu está absorto en el Srivasangam haciendo vayan a Radha Krishna, ¿no? Krishna haciendo vayan a Radha Krishna. O sea, está haciendo devoción, Krishna Bhakti. Pero estaba tan absorto que por consecuencia el mismo Sankarshan Thakur vino y dijo, ahora vamos a abrir la puerta. Sí, como que ahora viene todo el mundo, viene, ¿no? Sí, Krishna dice que si él no se hace cargo, entonces sería un creador irresponsable, ¿no? De su creación, ¿no? Ese aspecto no es Krishna. Krishna toma cargo de todo, se hace responsable de todo. Por eso es Krishna, ¿no? Bhagavan. Entonces, ese Bhagavan, el Sankarshan Tattva, hizo lo imposible, posible, que era que eso que era tan confidencial, ahora esté abierto como si fuera el río en la mitad de la montaña. ¿Cómo lo hace? Abrió la represa. Eso es solo, ¿no? Mm. Ideas que estamos tratando de decirlo, o cómo lo hace, porque en qué manera tienes la experiencia, ¿me entiendes? ¿En qué manera le sucede? Que entonces, bueno, ese Braja Niguda que está apuntando Mahaprabhu y los Goswamis es la revelación que nunca había descendido acá. Ese es el mismo que conocemos como el servicio a Radharani. Sí, sí, es como una Palia Dasi se llama. Una sirviente menehal muy confidencial, muy íntima de Radharani. Entonces, eso fue básicamente, ellas tenían la tarea aquí como practicantes, como devotos practicantes. Ellas aparecen con este Gaura, Nitai Gaura y Sitanat, ¿no? Ellas se manifiestan porque son, en realidad, también tocamos el tema en Braya, los cuerpos son espirituales, ¿no? La identidad, los sentidos. Entonces, purificar nuestra identidad hacia Braya, o por ejemplo, hacer vayan en ese sentido, adorar a Radha Krishna, ¿no? Siguiendo a Gaura. Entonces, estamos viendo cómo es que lo imposible se vuelve posible, ¿no? Que de todo el Braja Bhakti que hay en relaciones con Brajendranandan Krishna, todas las relaciones que hay una que en realidad es todo. En toda la escala del Ras podemos ver que el Madhurya Ras, la dulzura, la máxima cualidad de Krishna es la dulzura. De las seis aspectos de Bhagavan que componen Bhagavan, ¿no? Sri es la dulzura de él, es lo más impresionante y es lo que lo capturó a él y se volvió devoto de él, ¿no? Entonces, básicamente, veámoslo así, que al hacer el Bhajan o al hacer la adoración a Krishna en el Madhurya Ras que vienen a entregar, el Braja Niguda Bhakti es el Madhurya Ras completo. Entonces, todo el afecto de todos los rasas a la máxima expresión condensados, como el oro 1000 veces fundido,
se representa en el Madhurya, en la dulzura, el afecto a Krishna, con dulce, con sentimientos de amor puro, con dulzura. Ese es el mundo de ellas. Esa es la relación que ellas tienen con él. Entonces, es un eros con él, porque él es el cupido. Sí, entonces, en ese nivel, bueno, por ejemplo, el Brahman y Guda Bhakti es la relación más completa que podemos llegar a concebir en relación a adorar a Krishna del todo, porque estamos siguiendo ese Radha Dasyam que reveló Mahaprabhu. Ese Radha Dasyam solo Radharani sirve a Krishna de esa manera. Pero ¿cómo? Si estamos hablando que hay tanto afecto en el Sankarshan Tattva, ¿cómo es que llegamos a entonces ahora a hablar de que Radharani es en donde él se refugia? ¿Por qué no se refugió en el Sankarshan Tattva? ¿Sí me va a entender? Porque él venía a experimentar lo que ella experimenta. Y terminó fue siguiéndolo a Nitai, básicamente. O sea, él se entrega a Nitai del todo. Al final, él es el devoto de Gaura, Nitai. Y él dice, no, es que es él. Raghunath Das se rinde a Gauranga Mahaprabhu, un príncipe, tiene todo en este mundo, lo que quisiera, y él completamente en un rapto devocional lo iban a casar, se escapa, vuelve, se escapa, lo agarran, se escapa hasta que el gurú le hizo el cuarto. El gurú de él era un discípulo de un seguidor de Mahaprabhu, y él tenía un rapto por Mahaprabhu, entonces le hizo un cuarto ahí, y llegó a donde Mahaprabhu, y se rindió, y Mahaprabhu le dijo que no, que eso que él quiere, que ve y percibe en él, eso no lo tiene él. Y le dijo, ¿tienes que ir a dónde? ¿A dónde tiene Nitai. que ir? A donde Nitai. Nitai, el reservorio del Rasa. Le dijo, él sí lo tiene. Él sí tiene ese regalo que buscas. Eso especial sí lo tiene Nitai. Gaura está en su rapto también. Está en otra. Está en su rapto Está en también. lo de él. Está en lo de él. Claro. Ya, entonces... Déjeme sano acá, vaya. Vaya con él. Claro. Moleste y vaya que le Exactamente. den el regalo, claro. Entonces vaya donde Nitai. Y va donde Nitai. Ujú. Y Nitai entonces le dice, tú querías robarte De el mi hermano. afecto y todo eso, ¿no? Te querías robarte al Señor. Y es como que... Raghunath es un ejemplo porque es como, uy, ¿cómo así? No, pero... ¿No es la lógica? Hay algo más, ¿no? Primero, rindámonos a Nitai antes de creerse uno devoto de nadie, ¿me entiendes? ¿Quién es Nitai? De conocer en realidad para hacer las cosas. Es como quien hace un sacrificio, tú mencionas esto. Quien hace un sacrificio solo porque hizo las movidas afuera, como decía, no garantiza que en realidad usted haya hecho un sacrificio. Entonces, ¿de qué depende? ¿Sí? De la actitud El conocimiento, también. que usted sepa lo que esté haciendo. Porque pensamos muchas veces y las emociones y todo eso, no, es que yo ya tengo un máster. ¿No hay qué? Jamás, jamás. Siempre vamos a estar aquí mientras estamos aquí. Llegamos a la universidad, pero no entramos. Hay que practicar. Practicar. Como ahí estamos. Practicar bien. Si usted practica bien, si usted hace un sacrificio con el conocimiento adecuado, tiene el resultado adecuado. Ujú. Pero si hace las cosas solo porque le dijeron y ni siquiera sabe cómo es que carajos, ¿cuándo va a llegar aquí? Ni se va a dar cuenta y ya lo tenía todo, ¿entiendes? Entonces eso es súper importante para saber cómo hacemos vayan, entonces, cómo seguimos esta corriente. ¿No? Que el individuo, como se da a esta experiencia trascendental tangiblemente. Y no es difícil. ¿Qué se necesita? Y entonces decía Nityananda Prabhu, decía a Mahaprabhu, decía, por favor, invéntate un método. ¿Sí? Invéntate un método para que todo el mundo tenga la experiencia que estamos teniendo. Me parece muy importante eso, la experiencia. Entonces ahí viene él también.
delibera ese método, ¿no? El método, ¿cuál es? Entonces Nitai, estamos diciendo, iba golpeando y empieza así, tan fuerte. Bolo Krishna. Sí. Bolo Krishna, vaya Krishna. Koro Krishna Shiksha. Sí. Muy bonito esa canción también. Y nos ha llegado, por el contexto es ese también, ¿no? A todos. Entonces, está muy interesante. Está muy interesante porque, de hecho, es bueno tener el espacio, ¿no? De darle ese espacio. El ser necesita ponerse atención y darse espacio para eso. Eso no es que, no sé, por repechaje, de pronto, porque es que yo he hecho muchas cosas, cuando es que me toca, no, es que ya tengo muchos años, ¿sí? Y yo ya he cantado no sé cuántas rondas y no, nada de eso. Nada de eso en últimas es la disposición. Ujú. Según uno se acerca a corresponder, güey, ahí corresponde. Y si yo quiero corresponder con él en la máxima expresión que me están contando, que acaba de pasar, que nunca había pasado, y que no hay sino ahorita este tiro que tenemos unos añitos nomás, ¿qué hay que hacer entonces? ¿No? Vaya. Corresponder. Si él ya correspondió contigo, corresponde tú con él. Muy bonito, ahí completas todo. Sí, fue muy recíproco. Si él ya correspondió contigo, Es como si corresponde tú. acá está presente, hermano, y si uno no se da cuenta de eso, hágale a limpiarse más y ya. Pero como tú decías ahorita, no es limpiarse para tener la experiencia, sino desde la experiencia y se limpia y otra vez vuelve a tener otra experiencia más Claro. profunda y hay otra más limpieza, pero es darse a experimentar y degustar desde en la plataforma en la que podemos, porque no vamos a podernos beber todo el mar del raza. En última, no Si vamos con a... una gota ya el universo está inundado, con lo que podamos, como se explica, ¿no? Que somos Anu, Exactamente. somos Jivas, Anu Jiva. Anu Jivas, somos muy pequeños, él es Vivu, él puede disfrutar de las maneras más increíbles, de las emociones más altas. Nosotros podemos también disfrutar de esas emociones, pero a un estado atómico, Eso es excelente. diminuto. Sí. Y podemos, todas las personas, porque ese es el regalo. Sí, pero primero es darse a la experiencia de gustar todo esto que se habló, entre más se conozca de quién es Nitai, su forma, cómo se llamaba de niño, qué hizo cuando niño, qué hacía cuando ya era adolescente, relacionarse. Entonces uno empieza a tener una relación con una persona que vino hace 500 años, pero esa persona es una personalidad muy grande que traspasa las barreras del tiempo, el lugar, el universo, y automáticamente está reciprocando con uno de maneras que usted no se imagina. Es como me decía una chica, me decía, es que es acción inmediata. Es como cuando uno llama, no sé, acción inmediata, Nitai, Tin, llega Línea Nitai, directa. línea directa. ¿Por qué? Porque él está Está en mucho su más nombre. cercano a las entidades de Kali Yuga, digamos. Cuando Mahaprabhu llegó, le dijo en el Chaitanya Charitamrita, llega y dice, oh hermanos míos, nos habla a todos los habitantes de Kali Yuga. Cuando dice eso es que nos está tratando como a sus hermanos. Nunca jamás había tratado así. Jamás, Bhagavan. nunca había tratado así a las entidades vivientes. Entonces cuando Gauranga llega y dice, oh hermanos míos, o sea, ya nos está recibiendo como su hermano. Nitai. Nitai, sí, claro. Nitai, ¿quién hace eso? Perdón. Claro. Entonces Nitai dice, oh hermanos míos, vengan acá todos, claro. O sea, él se baja a la posición de nosotros y nos recibe como a él mismo. Entonces ya somos, nosotros ya pertenecemos. Lo único es que hay que tener la exposición, ¿me voy por él o no? Él está ahí diciendo, mire, acá está el Porque camino. si estás vivo y quieres interactuar, pues lo mínimo es que te incluyan. Claro. Sí. O sea, Entonces estamos todos incluidos, ahorita sí, ya porque están saben incluyéndonos. que Nitai- ¿Y a dónde nos están incluyendo? Lo que decía Anila, Ya. al Brian y Buda Bhakti. Exacto. Nos están incluyendo. Ya comprendemos que el marco o el marco es ahora para dónde está llevando ese marco y qué es lo que está mostrando. Y es todo este camino, ese Sankarshan que hablabas, cómo nos está encaminando hacia allá. Porque eso él sabe y él lo experimenta, que es lo que más complace a la divinidad. Y nos lo está dando como un regalo, un obsequio, como mira, toma este dulce, Madhurya Bhakti. toma este dulce. No hay que esperar la perfección para poder entrar. No, ya eres perfecto. O sea, esto es una cobertura temporal por un condicionamiento psicosomático, Claro. pero es transitorio.
Eso no es uno. ¿Quién es uno? En últimas, en ese mundo trascendental que pues empezaba a percibir, ir entrando. Es decir, si usted sabe el camino, cómo llegar o sea, a India, eh, seguro, si sigue los pasos, llega. Es un hecho. Entonces, ese vayan a Gauranga está totalmente completo en Nitai. Tan completo es que Nitai es la hermanita de Radharani, a quien Gauranga está absorto, así, entregado en su experiencia de Gauranga, en el Radha Bhav. Y ella es la primera personita que su naturaleza es Radha Bhav, la hermanita de Radharani. Entonces ella es, Rara. sí, Sí, claro. el mismo Nitai es un asociado de Radha, que es el refugio de Krishna, que es Mahaprabhu. Wow. Entonces, Nitai, entonces Mahaprabhu lo envía cuando Mahaprabhu, entonces él renuncia en Jagannath Puri, en Orissa, etc. Él renuncia allá y se quitó todos los emblemas o designaciones de brahmana sociales o de Vaishnava espirituales y todo. Se quitó todo. Completamente renunció a todo. Ya lo que había hecho, que era llenar los tres mundos con Prema. Y solo lo hace porque habían unos que se habían escapado. Que es básicamente todos los que son renunciantes védicos en la India, los sannyasis. Ellos de tanta conocimiento, ¿no? Veían en este sannyasi emocional, así bailando en la calle y llorando, como algo muy bizarro. Y hasta era como que no, él no es rígido, él no es académico, él es otra cosa. Entonces Mahaprabhu fue allá, intentó y no pudo. Y entonces se fue para Braya. Y se fue para Braya a decir, no, es para Brindavan, yo es para allá, yo no quiero más. Y ya dejó todo y se fue para Braya. Y en Braya empezó a descubrir lugares muy, muy relevantes para ese, en el humor en el que está él. Y llegó hasta, empezó a buscar una aldea que era donde hacía 5000 años Radha y Krishna tenían sus pozos donde se encontraban a mediodía de Shama Kunda y Radha Kunda. Es un lugar muy bonito porque es donde se empiezan a juntar Radha y Krishna, donde ese amor que tienen ellos dos llega a la cúspide, o sea, se juntan. El Paraquía entra en el Samboga completo, en el Radha Kunda. Entonces es la máxima expresión y estamos hablando de un lugar que él está buscando allá. Y de pronto dieron, él ya al final, con las indicaciones con un local y otra gente, un brahmana, y llega un charquito ahí. Y entonces estaba pensando en Radha Kunda, en Radharani, en el lugar de encuentro de Radha Krishna. Y él llega allá y dice, nada, pues me voy a bañar, y se toma un baño sagrado, ¿no? Y ahí, en torno a Radha Kunda, entonces empieza a ubicar a sus asociados del Brahman y Guda Bhakti, que son los 6 Goswamis. Los empieza a ubicar allá, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Gopal Bhatta, Raghunath Das. Ahí están los 6. Allá estaba también Lokanath, Bhugarba. Y después vienen otros siguiéndolos a ellos. En ese humor exclusivo del Madhurya, Brian y Guda Bhakti. También Rasa Keli Bhartam,
otro verso dice Krishnas Kairas que Rasa Kelly, el juego del Rasa, Barta, la discusión, abrieron la discusión El juego del ras. del juego del Ras. Podemos empezar a hablar del tema más álgido del Rasa Lila como una discusión así, se llama Rasa Kelly Barta y lo distribuyen los Goswamis. Wow. ¿Por qué? Porque los Goswamis están compilando su humor. Ellos están en su rapto y en su adoración y empiezan a hacer eulogías y ahí es donde está el néctar. Yo quiero tocar algo de los Goswamis. Los Pues, pies del loto. Sí, claro, de los Goswamis y todo lo que escriben, ¿no? Porque ellos se sumergieron en ellos pueden entregar ese Braya Les Niguda Bhakti. pertenece. A ellos les pertenece, claro. Estas son las formas completas de Claro. Rasa. Tanto que mismo ni Krishna podía experimentar lo que ellas experimentan y él viene a aprender de ellas también. Entonces, ellas están en primera línea del raza, ¿no? ¿No? ¿Cómo se dice? Son las formas más Las formas. completas del Rasa más Entonces, completo. Entonces, es increíble cómo esas personas, estas niñas que espiritualmente tienen unas formas de niña, pueden venir acá en formas de sadhus a compartirnos todo ese Dana Kelly, no, Rasa. Rasa Kelly, el Rasa Kelly, Bharata. Barta, que es el juego de las discusiones de lo que pasa allá en Brayan y Guda Bhakti, ¿no? Entonces uno empieza a mirar la vida de estos grandes santos y su absorción en eso. Entonces uno se pone a mirar cómo las personas, digamos, Mahaprabhu, cuando cualquier persona iba a Goranga, cualquier persona iba a Braya, cuando volvía, Mahaprabhu les preguntaba, venga, ¿y cómo vive en Sanatan? ¿Cómo vive en Rupa? Sí, dame Como, noticias. dame noticias, cuéntame, por favor, cuéntame, ¿ellos qué? Entonces todo el mundo le decía, no, no duermen casi todo el día, duermen una hora, ellos se la pasan es comiendo rotis y chapatis secos, no duermen debajo del mismo árbol y Todas las todos los noches. días se la pasan es escribiendo y haciendo vayan de Radha Krishna sin parar. Entonces a Mahaprabhu eso le llenaba de mucho prema, porque Claro. sabía que ellos estaban estableciendo esto. Entonces, fue tanto el amor que estas niñas, en forma de estos cuerpos de sadhus, de personas muy estudiadas y elocuentes, impregnaron con su sentimiento. Ahora ya volvemos a la emoción, ¿no? Vamos otra vez a donde empezamos, la emoción. Como estas niñas que son divinas de 12 años, acá en estas formas, escribieron con tanta emoción, impregnaron esos libros con todo su corazón, que automáticamente a nosotros entrar en contacto con eso, se derrite el corazón. Decía que al escuchar los poemas de Rupa, de Sanatan, de Raghunath, de todos ellos, automáticamente nuestro corazón, así sea una piedra, se derrite del amor. Mismo Mahaprabhu, cuando escuchó varias canciones de Rupa Goswami, decía que era como una cascada entrando en una cueva del corazón. Raya Ramananda. Sí, claro, sí, cuando estaban ahí. Entonces ahí es donde uno empieza también a darse cuenta el poder que está cargado ese Braya Niguda Bhakti. Está cargado con puro amor. Entonces uno se acerca con la actitud buena, una actitud favorable, anukuliena, favorable para el servicio a Krishna, para el servicio a Radha, y automáticamente como uno entra en esa modalidad que está, pues es favorable, automáticamente uno se impregna con eso. Y eso son como decoraciones, son buff también, que ellos están compartiendo, o sea, nos están Son enseñando. emociones puras. Nos está enseñando a decorarnos, por decirlo así, con esas emociones, porque ellas están decoradas con esas emociones, ¿no? Y al leer eso, también nosotros estamos aprendiendo ahí como a decorarnos de a poquitos con esas emociones tan puras. Claro. Entonces es muy como destacable también el trabajo que hacen estas niñas, que son lideradas todas por la niña que es la hermana menor de Radharani, la que conoce todo, que es Nityananda, ¿no? Sí, de hecho, el humor de Rupa Manjari es muy parecido al humor de Ananga Manjari. Ananga Manjari es muy parecido al humor de Rupa Goswami. Pero también son dos personas distintas. Ujú. ¿Mm?
Y bueno, digamos, ahora que menciona muy chévere que veníamos hablando de las emociones, lo que pasa es que hay un camino en el que el amor se va sublimando, se va depurando, digámoslo así. Estamos tan cubiertos que vamos como quitándole capas a la cebolla para llegar a lo más tierno, ¿no? El corazón. Pero básicamente el proceso, lo que explican, ¿no? Es que hasta llegar a Bhav hay un proceso largo y empezando es el sadhana, Ujú. es práctica sadhana bhakti. Después viene entonces sadhu sangha, la asociación. Sadhana bhakti es practicar el sadhana, digamos, el método que nos entrega Mahaprabhu y los Goswamis. Y en realidad uno necesita acercarse a un sadhu que lo esté practicando en una asociación discipular sin interrupción y que lo entre a la corriente. Pero asimismo, ahí empieza la iniciación, ahí solo empieza. En cambio, entrando en el mundo, en la mente mundana, a ver todo esto, la gente piensa que se iniciaron y ya la hicieron. Y no, Iniciación es inicio. la verdad, apenas inicia y uno no es nadie y uno a estudiar y a hacer Mercy, lo mismo. Mercy, claro. No pretender nada de nada. ¿Qué pasa después? Entonces viene, bueno, sadhana bhakti. Hay 3 niveles del bhakti. Entonces, sadhana bhakti, después viene bhava bhakti y después viene Prem. prem bhakti. Entonces, primero el sadhana bhakti hay que depurar y hacer sadhana un resto y aprender harto. Practicar, básicamente practicar honestamente. Lo que te decía, el método y eso te lleva allá, lo que está buscando. Si uno quiere amor puro, tiene que experimentar amor puro al hacer lo que le dije que haga. Y así es, entonces básicamente, pero veámoslo más elaborado. ¿Qué pasa en el sadhana bhakti? Hay que hacer sadhu sangam, vajana kriya, anartha nivriti y nishta. O Shakti. Después de nishta a shakti, ya hay apego. Nishta es la fijación en tu adoración, completamente fijo, sin problema de nada. Fijo es fijo, corre como ese río. Y eso se llama madhudara, ¿no? Entonces el recuerdo es como cuando cae la miel que no gotea. Es una corriente constante. Y en el Smaran se habla de Dhruva Nusmriti, que es seguir, seguir, seguir. Dhruva, como Dhruva, fijo. Entonces Nishta. Después de Nishta viene Ashakti, el apego. Entonces ahí viene Ashakti, Bhava. Después viene Bhava Bhakti. Entonces Sadhana Bhakti, toda la vida es estar en Ashakti. Cuando uno entre en Ashakti, en el apego ya, se puede empezar a hablar de sublimar las emociones y los sentimientos al Bhav, lo que es Bhav, el Bhav Bhakti. Practicar Bhava Bhakti también es una parte, que es como el ínterin, porque vamos es para el Prem Bhakti. Entonces, ¿a qué nivel estamos hablando de adorar la divinidad? Como nunca antes, jamás había tenido acceso, jamás en ninguna burbuja de Brahma, de los universos creados de Brahma, el mundo material. Jamás. Anarpitam charim chirat karuna me abatir, no, Kalaú, Samar, Payi, Nato, yo a la raza, Swabhakti Sriyam. Él está otorgando ese secreto, que es Swabhakti, su propio Bhakti, que se allá en un cofre de su corazón, lo abrió a ver qué había y se encontró con el Brian y Guda Bhakti. Entonces, él vino a entregar eso, Samar, Payitum, que el Unato huyó a la raza más excelso, más brillante. Wow. Y ahí es donde vamos a desembocar en el Madhurya, Radha Dasya o Manjari Manjari Bhav. Wow. Exactamente. Esto es una experiencia bastante gratificante poder escuchar aquí tan cerquita estos temas tan profundos. Siento que ya se nos ha acabado el tiempo. Y bueno, para finalizar toda esta inmersión en este maravilloso Sankarsa Tattva, pues básicamente hemos podido notar cuál es el recorrido, cuál es el camino donde nos puede llevar este proceso. Ya entendemos que parte de el reconocimiento del ser, te puede llevar a niveles muy profundos como estábamos experimentando acá con Nila y con Yana, tan profundos que el mismo ser pudiese realizarse para lograr estar en niveles muy íntimos, divinos, y esto se puede lograr mediante obviamente una misericordia muy grande, porque ya
en esta conversación nos hemos dado cuenta de que se ha depositado para todo el mundo y eso es misericordia. Pero aparte de todo eso, como cierra ahorita Nila, nos entrega, digamos, la ruta, o el maestro nos entrega la ruta y nos dice que el camino es continuar con nuestro sadhana, seguir nuestras instrucciones y estar dispuestos a preparar en algún momento el reservorio para que esto pueda florecer. Reservorio del corazón, ¿no? El reservorio del corazón para que esto pueda florecer. Y obviamente siento aquí ya para aportar esto último que el principal, digamos, paso que uno debería dar no es hacia adelante, es un paso hacia atrás. Hacia adentro, claro. No querer explosionar, querer implosionar para empezar a darse cuenta cada vez más de que necesitamos sinceridad para que esa sinceridad en algún momento esa sinceridad nos permita conectarnos con esa dimensión de la humildad sincera para que ese reservorio en realidad esté preparado para poder en algún momento florecer. Tal cual, como el canto Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No importa la melodía, sino es el llamado de que Hare Krishna vengan aquí a mi corazón, porque qué bonito que estén ahí, porque Llámelos. Sí, así. llámalos. Llámalos, claro. Llámelos. No importa las melodías, si podemos hacer un show, Lo no. único que Es necesitamos. llamar sinceramente, güey. Sinceramente. Ellos están ahí como nunca antes han estado, que lo digan y tal. Y estar dispuestos a relacionarnos, relaciones, dar y recibir. Ujú. Relación no es solamente dar, Ni solo recibir, solo recibir. sino recibir. Relaciones, Claro. dar y recibir. Qué lindo. Y de esta manera, Claro. pues, culminamos este hermoso encuentro nuevamente a estas orillas del Brajabhakti, a estas puertas del Brajabhakti, y nos preguntamos, ahorita que ya Jana cierra con esta maravillosa determinación, Manjari Bhav, ¿qué es esto? Ahí tenemos Tenemos tarea. tarea para otro capítulo, en otro momento, pero que Ese sí ya es el Brian y Guda Bhakti. es otra. Manjariva. Tenemos tarea, pero todo el mundo tiene la tarea. Claro. Todo el Como mundo nunca tiene- antes. Tienes una tarea. Así que muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Gracias, Nila. Gracias a Jana. ti. Rati. Jaira, muchas gracias por Jai Sri Radhe. Jai Brian Bhakti ki jai. Jai Nitai Nandaram ki jai ho. Rati.